¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Le pido lectura, le pido reacción. Montoro deja el Partido Popular, dice voluntariamente, después de haber sido acusado de compraventa de leyes. Bueno, esto es el manual del bipartidismo para intentar dar titulares que eviten hablar de la realidad, y es que su forma de gobierno es la corrupción, ¿no? Esto recuerda al caso de corrupción y machismo del PSOE, donde Paco Salazar se va, no le echan, y siempre es así, siempre lo vemos de esta misma manera, ¿no? Intentan siempre PSOE y PP decir que son manzanas podridas. Ahora vendrá la siguiente fase, como ha hecho el PSOE con Santos Cerdán, ese señor que no tiene ninguna relación con el PSOE, ese señor del que usted me habla, que decía el PP, y ahora volverán a repetirlo. Siempre es lo mismo, intentan decir que son manzanas podridas, intentan apartarles aparentemente del partido, cuando en realidad lo que ocurre es que la corrupción es estructural, es una forma de gobierno para los partidos del bipartidismo, que ambos forman más parte del problema que de la solución, y que mientras estemos atrapadas en esta dinámica bipartidista de no, tu corrupción es peor, no, tu corrupción es peor, pues no podremos solucionar los verdaderos problemas. Lo que no hace ninguno de los dos, ni PSOE ni PP, es hacer lo que hay que hacer frente a la corrupción, que es devolver lo robado, reparar de esa manera a la ciudadanía y asegurar que no ganan siempre los mismos, que aquí no son siempre las grandes empresas de este país las que se lo llevan crudo cuando gobierna el PP y el PSOE, porque estos días que tanto se habla de delincuencia, pues a lo mejor podemos hablar de lo que representa el terrorismo racista de extrema derecha, y también podemos hablar de que quien nos roba en España son normalmente señoros, con traje, con corbata, bastante machistas en su mayoría, y que llevan a veces la bandera de España en su pulsera, pero que son los que están impidiendo que España pueda tener adecuada financiación para los servicios públicos, porque cuando gobiernan, en lugar de destinar el dinero para los servicios públicos, para la sanidad, para la educación o para la dependencia, lo dedican a armas, al rearme, lo dedican a la complicidad con el genocidio, y lo dedican, como el señor Montoro, que actuaba más como un comercial de las empresas gasistas, a que sus amigos se lo lleven crudo, pero que es lo mismo que está haciendo Ayuso en la Comunidad de Madrid, por otra parte, ¿no? Con la empresa Quirón, dándole una millonada del dinero público de los madrileños y las madrileñas, y que le devuelven en forma de mordidas y en forma de contratos a su novio. Me está atropellando con todos los temas, porque esta es toda la agenda que tenemos esta mañana. Montoro, efectivamente Ayuso y efectivamente Torre Pacheco. Déjeme que le pregunte paso a paso. Primero Montoro. Digo, tenemos ahora mismo esto. Deja el Partido Popular y esta es la última hora. Pero la novedad aquí es algo distinta. Hasta ahora habíamos tenido casos de corrupción. Esto es compraventa de leyes. Son empresas que pagan para que la ley que ellas mismas han redactado se pase a limpio en el BOE. Esta corrupción escala. Esto es algo que no habíamos visto. Yo creo que forma parte de la misma dinámica corrupta y demuestra lo que venimos mucho tiempo diciendo, que es que la corrupción es una forma de gobierno que básicamente consiste en que los partidos del bipartidismo son apoyados, son financiados por los grandes bancos de este país, son apoyados a través de mordidas, a veces de forma ilegal, a veces en forma de apoyos públicos por las grandes empresas de este país, porque las grandes empresas saben que cuando gobiernan el Partido Popular o el Partido Socialista van a hacerles favores. Favores en forma de redactar las leyes tal y como ellos quieren, favores en forma de contratación pública a cambio de mordidas, y que esa es una dinámica habitual, que esa es la forma que tienen las grandes empresas de nuestro país de hacer negocio. No tiene nada que ver con el emprendimiento, no tiene nada que ver con hacer negocios de forma lícita, sino con ser auténticos parásitos del Estado. Esa es una característica de la élite empresarial española, desgraciadamente, desde el siglo XIX, y sigue siendo así, ha sido así durante la dictadura franquista, y luego, gracias al bipartidismo, esa élite y esa estructura de poder franquista, mucha de la cual había hecho negocio a través del trabajo forzoso con presos políticos de la dictadura y que estaban luchando por la democracia y por la libertad en nuestro país, pues mantuvieron exactamente la misma élite empresarial. Ahí no hubo ninguna limpieza, y esa élite pues transformó su apoyo al franquismo a su apoyo a una dinámica bipartidista en nuestro país, en la que, como te digo, funcionan entre las grandes empresas corruptoras y los partidos del bipartidismo de forma que se intercambian favores. ¿Y cuál es el problema de eso? Pues que siempre pierde la gente, que
las políticas que se hacen en nuestro país primero van para defender y proteger los intereses de las élites y luego ya las migajas que queden las intentamos repartir en sanidad, en educación o en dependencia, y eso es lo que hay que invertir. Por eso es tan necesario construir la alternativa, porque la gente se da, yo creo, muy bien cuenta, y ya desde el 15M yo creo que hay unos estándares de regeneración democrática, igual que contra el machismo, igual que de servicio público, que lo que nos mandatan es a que el dinero público que con tanto esfuerzo aportan los españoles y las españolas con su trabajo a través de los impuestos tiene que ir para los servicios públicos de todos y de todas, y que por suerte estos años pues hemos demostrado que cuando gobierna una fuerza como Podemos, que no tiene un solo euro que deberle a los bancos y que no tiene deudas con los poderosos, se puede gobernar de otra manera, se pueden hacer escudos sociales y se puede gobernar para que los servicios públicos funcionen para la gente en un momento Señora crítico Montero, como la pandemia, por ejemplo. Hay la segunda clave, Torre Pacheco. Y ahora mismo lo que tenemos allí es un despliegue policial sin precedentes y dice usted, esto es terrorismo, esto es terrorismo de ultraderecha. Y es que, Javier, en este país se ha utilizado la palabra terrorismo contra tuiteros, contra titiriteros, contra ecologistas que están haciendo acciones no violentas para exigir que luchemos contra la emergencia climática. Todo el mundo sabe que si los terroristas de Torre Pacheco no fuesen nazis, estarían en este momento camino de la Audiencia Nacional acusados de terrorismo. Pero como son nazis y todavía existe en nuestro país un gran racismo institucional y una gran infiltración de sectores neonazis en estructuras y golpistas y reaccionarias, en estructuras clave del poder de nuestro país, pues están de rositas. Y de hecho la actuación policial en Torre Pacheco contrasta con lo que está pasando, por ejemplo, con los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia en Cartagena, que hay un dispositivo permanente para criminalizar a esos trabajadores que están luchando por el pan de sus familias, o con los 23 detenidos que ha habido en la huelga del metal de Cádiz. Y sin embargo en Torre Pacheco hemos visto miles de situaciones de complicidad de esos policías con los propios nazis, y que están llenando, inundando las redes sociales, en las que se dice ya sabéis cómo soy con estos, en las que se les ve abrazados, compadreando. Han ido algunas incluso a portada de los principales periódicos de nuestro país con el titular: la policía negocia con los nazis. Bueno, es lo que cualquiera que haya ido a las alguna acabamos de manifestación mostrar, alguna señora vez Montero. para defender un servicio público o para luchar contra los fascistas. Bueno, es evidente, están inundando esas imágenes las redes sociales, e insisto, cualquiera que haya estado en alguna manifestación en defensa de la sanidad pública, en defensa de la educación pública, alguna concentración o manifestación feminista, cualquiera que haya estado en alguna movilización antifascista, sabe cómo negocia la policía, que no es precisamente dando la mano a los convocantes y como se la están dando a los nazis en este momento. Sí, todo el mundo sabe que esto no tiene nada que ver con un problema de convivencia en Torre Pacheco, que por cierto quiero aprovechar para solidarizarme tanto con el municipio como con el mayor agredido, con Domingo, que incluso después de sufrir esa dura agresión ha tenido que salir él y su familia a decir que lo que estaba pasando allí no tenía que ver con lo que él quería, y que lo que estaba pasando en Torre Pacheco es que nazis organizados desde toda España estaban llegando a Torre Pacheco para sembrar el terror. Eso es terrorismo racista de extrema derecha, y sí, eso es lo que estamos viendo desgraciadamente, con una gran connivencia que nosotras creemos que se tendría que acabar, porque si no fuesen nazis, insisto, ya estarían, igual que les pasó a los titiriteros en Madrid, o igual que ha pasado con tuiteros en nuestro país o con activistas climáticos, estarían camino a la Audiencia Nacional acusados de terrorismo, por supuesto que sí. Y que además hay que pararles en seco y llamar a las cosas por su nombre, Javier, porque es que si no, al final, en lugar de estar hablando de quién nos roba, que son los corruptos de Partido Popular y Partido Socialista, o de quién nos invade, que son los fondos buitre que están acaparando ilícitamente nuestras viviendas y poniendo el alquiler por las nubes, pues estamos en un debate de si la migración es o no un problema, lo cual es en sí ya racista, porque es que asociar la migración con un delito, o la migración o a las personas racializadas como un problema para nuestro país, es en sí mismo racista. La gente en España sabe que ningún ser humano es ilegal, y que quien nos está robando y quien nos está invadiendo son grandes empresas, fondos buitre y políticos bipartidistas que están apropiándose del dinero de todos y de todas, y que en lugar de poder llevarlo a los servicios públicos y a garantizar la convivencia y el bienestar y la garantía de derechos de todas las personas. 3 años y 9 meses de cárcel se pide para la pareja de Ayuso. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee usted?
Pues de nuevo, es que cuando se decía, ahora Montoro se da de baja y Ayuso es la pareja y quién se va a meter en los negocios privados de la pareja de Ayuso por ser la pareja de Ayuso al final, aquí lo que tenemos es que ninguna de estas tramas corruptas podría llevarse a cabo si no fuesen políticos del PP o del PSOE, es decir, si no pudiesen llegar a esas posiciones de responsabilidad gracias a las estructuras de su partido. ¿Por qué Santos Cerdán o por qué Ábalos podían hacer lo que hacían? Pues porque estaban al frente de un ministerio y al frente de la Secretaría de Organización y podían llamar a cualquier territorio. ¿Por qué puede hacer esto la señora Ayuso y terminar beneficiada las empresas de su madre, su hermano en lo peor de la emergencia sanitaria, su novio multiplicando los contratos con una de las principales empresas sanitarias en nuestro país que hacen negocio con un derecho? Y por cierto, Quirón también beneficiándose masivamente de que Ayuso sea la presidenta, que han multiplicado miles y miles de euros las concesiones que tenían. Pues esto puede ser porque ocupan esas posiciones en sus partidos. Es evidente que no es una cuestión individual o de manzanas podridas. Esto es una cuestión de que Partido Popular y Partido Socialista no son capaces de gobernar sin robar. No son capaces de gobernar sin atender antes a los intereses de las grandes empresas constructoras o gasistas o sanitarias de nuestro país, y que además eso lo hacen a costa de la privatización de nuestros servicios públicos, que es la cara B de la corrupción. Es que luego no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, no hay dinero para dependencia, sí para armas sí lo encuentran, pero para corrupción y armas siempre hay. Entonces eso es lo que tiene que cambiar en nuestro país y tenemos que conseguir construir una alternativa en la que no sean solo PP y PSOE los que manden, porque cuando lo hacen es que es impepinable. Siempre que PP y PSOE tienen poder, terminan en corrupción. Pero hay una... permítame que le pregunte una cuestión rara aquí y una cuestión que le planteo si es lo que hace la derecha. Cada vez que se presenta un escándalo, la derecha dice la izquierda. Y ahora cada vez que hay un problema en la derecha, lo que la izquierda dice es la derecha y la izquierda. Lo que dicen ustedes es el bipartidismo. Estamos hablando de responsabilidades muy concretas, de nombres muy concretos. Esto es el novio de Ayuso, esto es Montoro, o esto es el PSOE. No termina uno de entender, insisto, si no es la misma línea de razonamiento que la que el Partido Popular ha mantenido o Vox ha mantenido cuando hablan de bipartidismo. Yo creo que en este caso la respuesta que se parece, Javier, es la del PSOE y la del PP, que siempre hacen lo mismo, decir que son manzanas podridas, que nada tiene que ver eso con sus partidos y que ese señor del que usted me habla. Es idéntica la respuesta del Partido Socialista y del Partido Popular en casos de corrupción. ¿Qué decimos la izquierda? Yo creo que decimos lo que cualquiera puede ver, que al final el bipartidismo, los partidos que han gobernado en España y que recuerdo que solamente ha habido una excepción a eso, que es el gobierno de coalición, que el Partido Socialista se resistió tanto que hubo que hacer 4 elecciones generales para que una fuerza diferente pudiese entrar a gobernar, o sea que siempre ha habido una gran resistencia a que pudiese haber un gobierno en el que entrase la izquierda en nuestro país. Ellos siempre han gobernado de la misma manera, estructuralmente, y tú decías, bueno, son nombres y apellidos muy concretos. Bueno, son nombres y apellidos muy concretos que si pueden hacer lo que hacen, si pueden beneficiar en el caso de Ayuso a Quirón, o si pueden beneficiar en el caso de Ábalos o de Cerdán presuntamente a Acciona, es porque ocupan responsabilidades muy importantes en sus partidos, responsabilidades estratégicas, ya sea de gobierno o sea internas en su partido, y que sin esa estructura del partido sería imposible que los casos de corrupción funcionasen, y por tanto no es una cuestión de manzanas podridas, es estructural, es una forma de gobierno en la que empresas corruptoras se compran a políticos del Partido Popular y Partido Socialista para hacer negocio parasitando los recursos del Estado, y a cambio después o dan mordidas o terminan a través de puertas giratorias los expolíticos en consejos de administración, y que esa forma de gobierno es muy dañina para la gente porque termina siendo menos dinero para los servicios públicos, y que por suerte hemos demostrado que se puede gobernar sin corrupción. Eso es lo mejor de lo que ha pasado en estos años, que pese a toda la guerra sucia y que pese a todo el intento de que la izquierda no gobierne, hemos demostrado que se puede gobernar sin corrupción, y por eso nos echaron del gobierno, de hecho, porque gobernábamos diferente. Pero iba a decirle, es que la generalización, insisto, incomoda y de nuevo, respeto su opinión, respeto lo que dice, está invitada aquí precisamente por eso, pero todos estos escándalos de corrupción que usted está citando y que dice son el bipartidismo, desde el otro lado se responden diciendo, oiga, Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno en el que empieza esa trama Cerdán,
e Irene Montero era ministra de aquel gobierno. Si hablamos de responsabilidades generales, Iglesias, Montero y el resto del gabinete tendrá responsabilidades generales. ¿Y por qué nos echaron, Javier? ¿Y por qué nos han echado del gobierno el Partido Socialista? ¿Por qué durante todos esos años de gobierno el Partido Socialista ha estado más preocupado de acabar con la izquierda, de llamar ruido al avance en derechos, de decir que las feministas incomodábamos mucho a los amigos de 40 y 50 del presidente, que de acabar con los golpistas en el Poder Judicial, o de acabar con el golpismo en el poder mediático, o de acabar con los corruptos que nos roban? Pues porque en realidad nosotras estábamos demostrando en el gobierno que se puede gobernar diferente, que se puede gobernar sin corrupción, que se puede gobernar consiguiendo hacer posibles las leyes y las políticas públicas que Partido Popular y Partido Socialista nos han dicho siempre que eran imposibles, como subir el salario mínimo o la ley trans o el tope al gas. Precisamente por eso nos echaron del gobierno y por eso les resultábamos tan incómodos. Y tú dices a veces, me estabas diciendo ahora, es una generalización. Yo, pues por supuesto que puedo comprender ese argumento, pero insisto en que cualquiera puede entender que tanto Ábalos como Cerdán, como el señor Montoro, como la señora Ayuso, no podrían tener a sus espaldas estas tramas de corrupción si no fuesen la presidenta de la Comunidad de Madrid elegida en una lista del Partido Popular o el secretario de organización del Partido Socialista que le daba autoridad y poder para llamar a cualquier territorio y decirle, oye, acelérame este contrato, oye, esta obra se la tenemos que asignar a tal, o teniendo un ministerio o una consejería. Es decir, que no son manzanas podridas. Utilizan las estructuras de sus partidos y sus partidos nunca se hacen cargo de esos casos de corrupción. Nunca han dicho, oye, vamos a devolver lo robado. Vamos a plantear reparar a la sociedad por el dinero que se ha robado haciendo uso del nombre de nuestro partido. Bueno, pues al final de lo que te das cuenta es de que eso es una estructura, una forma de poder que es una forma de poder corrupta y también, por cierto, machista. Irene Montero, como siempre un placer escucharla, incluso hasta discrepar de usted. Un placer volver a verla. Cuídese, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo, Javier. Buenas tardes.